Santa palabra del Señor en su día, febrero 15 de 2015, titulada La primera batalla del Rey Jesús. La primera batalla del Rey Jesús. Basados en el Evangelio según San Mateo, capítulo 4, versículos 1 al 11. Disponemos todo nuestro ser en oración para que la palabra de Dios corra y sea glorificada en medio de su iglesia. Nuestro Señor Dios Elohim, supremo y trino, Yahvé, Dios solo, único, eterno, santo, Aseidad. Oh Señor, el eterno, el Olam, Jesucristo nuestro Redentor. En esta mañana estamos aquí como masa, como barro en manos del alfarero, dispuestos a ser labrados por ti, a ser transformados conforme a tu perfecta voluntad, con la certeza de que tú lo haces a través de tu santa palabra. Creemos, nuestro buen Dios, que la Biblia es tu palabra. Toda la Biblia es toda tu palabra revelada a los hombres, y que no hay otro medio de revelación particular para tu pueblo santo escogido, sino tu santa palabra. Por eso hoy queremos dedicarnos a escuchar tu voz, y te pedimos que seas tu Espíritu Santo iluminándonos, porque nosotros en nuestra humana naturaleza aún tenemos residuos de pecado que nos impiden comprender, que nos impiden meditar, que nos impiden profundizar en las riquezas de tu gracia. Pero por tu Espíritu Santo, quien es poderoso por ser Dios, abrirá la luz de nuestro entendimiento para que comprendamos lo profundo, lo ancho, lo alto, la longanimidad de tu amor al darnos la revelación de tu palabra. Podemos conocerte más y más, Señor, y te pedimos que esta mañana sea así, por tu Espíritu Santo, para que para ti, solamente para ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea toda la gloria. Que por tu Espíritu Santo la palabra de vida que nos traes hoy transforme nuestros corazones, nos santifique, edifiques a tu iglesia, pero que también traigas a salvación a aquellos que no han creído, para que crean y vengan a ser tu pueblo especial. Gracias te damos, porque tu palabra habla hoy a nuestros corazones. A ti la gloria, la honra, el poder, la sabiduría, la ciencia, el conocimiento y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Esto dice el Espíritu Santo a su iglesia bíblica, Ríos de Gracia, bautista y reformada. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y los ángeles acudieron a servirle. Palabra de Dios. Amén. Amén. Esto habla hoy el Espíritu de su Santa Iglesia, a la Iglesia de los Caminos de Gracia. Bueno, una de las frases más acuñadas en el cristianismo moderno es algo así: nosotros somos príncipes porque somos hijos del rey, y por ello estamos llamados a vivir la vida buena. El cristianismo de hoy
llama a la gente a vivir una vida buena en esta tierra. Es un pseudo evangelio terrenal, carnal y hasta pecaminoso. Y entonces toman una verdad bíblica, que es verdad, somos hijos del Rey, somos real sacerdocio, nación santa, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas al reino de su admirable luz. Esto es cierto, sí, pero no es cierto que Dios nos haya llamado a vivir una vida buena en esta tierra. Al contrario, nos hizo una buena promesa: en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo tendréis aflicciones, pero no importa, yo he vencido al mundo. El Señor Jesús venció al mundo. ¿Por qué razón la gente habla de que somos hijos del Rey y que podemos vivir la vida buena como unos príncipes, con playa, brisa, sol y mar, quizás sin trabajar? Porque es que el concepto del rey, el de rey en nuestros tiempos, es el de una figurita, el de un adorno que se dedica a vivir eso, una vida buena en esta tierra. A hacer cruceros en los yates, a vivir en casas cómodas, a pasar lo bueno, a adulterar, a todo tipo de pecados. Pero eso no es lo que es un rey realmente. Eso no es lo que históricamente han sido los reyes. Y mucho menos esa es la figura bíblica de un rey. Y mucho menos esa es la figura del gran Rey Jesús. El modelo del rey en la Biblia es el de un gobernante que libra batallas para establecer su reino. Es de un gobernante que va primero en la fila para enfrentar al enemigo. Y va de primero en las filas y comanda a su ejército para conquistar. A veces conquistar nuevos terrenos. Otras veces para recuperar terrenos que de pronto en otras batallas perdió. Ahora, el Señor Jesús es identificado en la Biblia como Rey, pero no como cualquier rey, sino como el Rey de reyes y Señor de señores, el Rey soberano que avanza su reino y que gobierna a su pueblo. Hemos venido meditando en el Evangelio según San Mateo y hemos visto que su autor, el evangelista Mateo, y el autor primario, el precioso Espíritu Santo, se enfoca en presentar al Señor Jesús como el Rey de los judíos. Y hoy, a través de este pasaje, podemos ver la primera batalla de conquista que libra nuestro soberano Señor. Y ese es el tema que vamos a tratar. Y lo vamos a tratar en 3 puntos. En primer lugar, veremos el Rey Jesús es llevado a la batalla. En segundo lugar, vamos a ver que el Rey Jesús pelea la batalla. Y finalmente veremos el Rey Jesús gana la batalla. Los 3 aspectos que nos muestra el marco de este texto bíblico. El Rey Jesús es llevado a la batalla, el Rey Jesús pelea denodadamente, fuertemente la batalla, y finalmente nuestro glorioso Rey Jesús gana la batalla, obtiene la victoria y derrota a su enemigo. Miremos pues el texto. Dice: luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentaciones. Y vemos que el Rey Jesús es llevado a la batalla. En el anterior sermón meditamos acerca del bautismo del Rey Jesús y vimos que Él se estaba bautizando como comienzo de su ministerio. Vimos cómo Él se rebaja a la humillada condición humana. Él se identifica con los pecadores y baja a las aguas bautismales para cumplir con toda justicia. Al finalizar el texto, también vimos la gloria de Cristo en su bautismo, al ser exaltado por el Padre, cuando dijo: este es mi Hijo amado en quien me complazco.
pero también vimos su gloria al ser lleno del Espíritu Santo. Veíamos que como Dios, Él ya era lleno del Espíritu Santo, pero que como hombre necesitaba del poder del Santo Espíritu para desarrollar el ministerio que se le había delegado. Ahora, en el Evangelio según San Marcos, hablando del mismo tema de que Jesús es llevado por el Espíritu al desierto, vemos capítulo 1, versículo 12. Enseguida, dice la palabra, enseguida que Él subió de las aguas, enseguida que se oyó aquella potente voz diciendo: este es mi Hijo amado en quien me complazco. Enseguida de que el Espíritu Santo se posó sobre Él, el Espíritu Santo mismo lo impulsó a ir al desierto para ser tentado por el diablo. El Rey Jesús recibió en su naturaleza humana el poder del Espíritu Santo e inmediatamente llevado por el Espíritu Santo al desierto para librar su primera batalla contra el diablo. Observemos que el mismo Jesús fue lleno del Espíritu y no se dirigió a sanar enfermos, o a resucitar muertos, o a orar en lenguas, o a saltar en el culto. Ni siquiera fue movido a predicar el Evangelio. Cuando el Señor Jesús fue lleno del Espíritu Santo, fue llevado ¿a dónde? Al desierto. ¿A qué? A librar su gran batalla contra la tentación y el pecado. Es importante ver que el autor sagrado nos revela en este texto la existencia del príncipe del mal, del engañador, del acusador de los hermanos, del enemigo de Dios. No es una fábula. El diablo es un ser real, es un ser lleno de odio contra Dios y contra su pueblo. Es un enemigo real que busca arruinar el reino de Dios y su justicia. Porque también busca engañar a los escogidos del Señor. Es un ser tan vil y atrevido que atacó frontalmente al Hijo de Dios cuando Él, nuestro Señor Jesucristo, se reveló en esta tierra como el Salvador del mundo. En este texto, de nuevo podemos ver al Rey Jesús identificándose con los hombres. Siendo Dios, se rebajó a lo sumo para ser tentado al igual que los hombres. El primer Adán sucumbió ante la tentación. Ahora, el segundo Adán también sería sometido a fuerte tentación. ¿Habría la posibilidad de ceder a la tentación y caer en el pecado? Esa es una pregunta que se hace a mucha gente, aún teólogos famosos. ¿Será que eso de la tentación del Señor Jesús fue una realidad? ¿Sí podía ser tentado el Señor Jesús si el Señor Jesús es Dios? ¿Cómo iba a ser tentado? ¿Cómo el diablo le iba a tentar? Eso fue una fábula, eso fue una anotación que hicieron ahí. No es así. Si el Señor Jesús no tuviera naturaleza humana, sino solamente la divina, el diablo no le habría tentado. Pero en su naturaleza humana, la tentación era una gran realidad. Sí, el Señor Jesús fue tentado. Hebreos capítulo 2, versículo 18 nos dice: pues por cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento. Él fue tentado en el sufrimiento. Hermanos, para un santo, la tentación no es causa de gozo, sino causa de dolor, causa de sufrimiento. Jesús, el Rey Santo, fue tentado en el sufrimiento. ¿Y para qué fue tentado en el sufrimiento? Dice, Él es poderoso para socorrer a los que son tentados. La razón por la cual Él fue tentado en el sufrimiento fue para identificarse con nosotros y luego poder socorrer a los que son tentados.
Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo, como nosotros, pero con una característica: sin pecado. Él fue tentado, pero él no cayó en pecado. Gloria a Dios por ello. Ahora, debemos comprender que el hecho de que el Señor Jesús haya sido sometido a tentación fue una gran humillación contra él, una gran humillación para el Rey Supremo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado, que Dios no tienta a nadie, y el Señor Jesucristo es Dios. Y la forma, como vamos a ver ahora más adelante, la forma como el enemigo de las almas tienta al Señor Jesús es una forma humillante, degradante, burlesca, que no merece el Señor Jesús, pero Él se rebajó a sufrirla por nosotros. Era necesario que el Señor Jesús pasara por esta gran humillación. ¿Para qué? Para la gran victoria y la gran gloria del Rey al vencer al enemigo de las almas. El Señor Jesús es llevado por el Espíritu al desierto. ¿Y qué es el desierto? Es un lugar agreste, en medio de los rigores de la naturaleza. Esto significa que el Rey Jesús estaba sometido a un estado de debilidad. Dice que Él llevaba 40 días y 40 noches ayunando. Él estaba débil. Era un ser vulnerable para que cuando llegara el enemigo lo pudiera fácilmente derrotar. De esta forma fue llevado el Señor Jesús por el Espíritu al desierto. Pero comparemos a otra persona, la primera persona que fue tentada y cayó: Adán, el primer Adán. El primer Adán fue tentado en el Edén. ¿Y cómo estaba Adán en el Edén? Adán estaba en un lugar en donde lo tenía todo. Él podía resistir el engaño, porque no estaba sufriendo, no estaba pasando necesidades, tenía todo lo que Dios le había dado, había estado cara a cara con Dios, él sabía las cosas de Dios, pero cayó en el pecado, aún estando en el Edén. Sin embargo, ahora Jesús es llevado al desierto, en medio de las fieras, en medio de la soledad y en medio de la debilidad humana. Allí es tentado el Señor Jesucristo. ¿Y cómo responde el Señor Jesús a esa tentación? Vamos a leer de los versículos 2 al 9. Después de ayunar 40 días y 40 noches tuvo hambre. ¿Es lógico? Claro. Después de 40 días y 40 noches sin comer, tiene hambre. Y el tentador se le acercó y le propuso: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. Y Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero el diablo no paró ahí. Dice: luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará a sus ángeles que te sostengan en sus manos para que no tropieces con ninguna piedra. Que es socarrón. El Señor Jesús le responde con firmeza: también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. En el versículo 8 dice: de nuevo lo tentó el diablo. De nuevo, no paraba. Incesantemente el enemigo luchaba contra Cristo el Señor. Y dice: de nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta, y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Mientras que el primer Adán contaba con un jardín lleno de los preciosos y exquisitos frutos del Edén, el Rey Jesús entró en ayuno. Y el ayuno no consistió en aguantar hambre,
sino de estar en comunión con el Espíritu Santo mediante la oración y la meditación en la palabra de Dios para ser fortalecido y poder enfrentar la dura prueba que él esperaba y salir victorioso de ello. Y esto nos lleva al segundo punto. El Rey Jesús pelea la batalla. En el texto vemos de nuevo la humanidad del Rey de Gloria. Porque nos dice que después de esos 40 días de ayuno sintió hambre. El dueño y señor de todo el universo ahora tenía hambre. Como Dios, él pudo no haber tenido hambre, pero como era 100% hombre, también tuvo hambre. Como todos los hombres, cuando no comemos, el Señor estaba débil físicamente. Y en su naturaleza humana estaba más expuesto a la tentación que cualquier otro hombre. Quizás el diablo pensaría que en esa forma el Señor Jesús iba a ser una presa fácil para vencer. Entonces el tentador se acerca al Señor Jesús. Y observemos que no se enfrenta en una lucha cuerpo a cuerpo contra él. El enemigo es sutil. Es un engañador audaz. Se acerca socarronamente para tentarle. De la misma forma como engañó a Eva. Y sabes una cosa, pronuncia casi las mismas palabras. ¿Es verdad que Dios te dijo? Recordemos que en el capítulo anterior, Dios, el Señor, el Padre le dijo a Jesús en el Jordán. ¿Qué le dijo? Este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y ahora el diablo le dice en forma burlona y humillante: es verdad que Dios te dijo que tú eres su Hijo amado. ¿Recuerdan que le dijo a Eva? Es verdad que Dios te dijo que no comieran de ningún árbol del huerto. Es verdad lo que Dios te dijo. ¿Y tú le crees? ¡Tonto! ¿Cómo vas a creer eso? Si tú de verdad eres el Hijo amado de Dios, ¿por qué Él te pone a pasar hambres? ¿Es que acaso Dios te muestra su amor paternal así? Siempre el enemigo va a venir a tergiversar la santa palabra de nuestro Dios. Dios dijo: este es mi Hijo amado. Dios el Padre dijo: este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y esa era una gran verdad. Y eso lo sabía el Señor Jesucristo. Pero su Padre, el Espíritu Santo, lleva al Señor Jesús al desierto 40 días en ayuno, 40 días con las fieras, y finalmente tiene hambre. Y el enemigo usa esto. Pero recuerda, cuando Eva estaba en el jardín, Eva no tenía hambre. Sin embargo, él la llamó y le dijo: Eva, ¿cómo es que Dios te dijo que les dijo que no comieran de ningún árbol del huerto? No, serpiente. Dios no dijo eso. Ah, ¿y entonces qué dijo él? Mira cómo caemos en el juego. La serpiente le buscó el lado flaco a Eva y Eva cayó. La serpiente le buscó el lado flaco al Señor Jesús para que el Señor Jesús entrara en contienda, pero el Señor Jesús no entró en contienda. El Señor Jesús le respondió poderosamente. Él no le puso atención a lo que estaba diciendo el diablo. El diablo le estaba diciendo: si eres el Hijo de Dios, ordena a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Es verdad que tú eres el Hijo de Dios? Demuéstramelo haciendo un milagro. Demuéstramelo. Y luego, cuando lo lleva a la santa ciudad para que se pusiera en pie sobre la parte más alta del templo, le dice: tú eres el Hijo de Dios, ¿verdad? Demuéstramelo y tírate. ¿Por qué? Porque Dios mandará a sus ángeles para que te sostengan en sus manos. Yo quiero ver eso. Yo quiero ver si tú verdaderamente eres el Hijo de Dios. Yo no creo que tú te creas esa estupidez, Jesús, le diría el diablo.
Yo quiero ver eso. Yo quiero que tú me demuestres que eres el Hijo de Dios. Tírate. ¿No les ha pasado algo parecido a ustedes? Si de verdad eres Hijo de Dios, ¿a qué viniste a esta tierra? A recuperar todos los reinos de la tierra que ahora son míos, que me pertenecen, que Adán me entregó hace 4000 años. Y para ello, tu Dios, el que dice que te ama, que tú eres su hijo amado, te manda a la cruz. No me creas. Yo te puedo dar todos los reinos de esta tierra y no tienes que ir a la cruz. Sencillo, póstrate y adórame y te daré todos los reinos de la tierra. Que entre otras cosas, Satán estaba mintiendo, porque esos reinos no eran de él. Él los había usurpado, él los había robado a Adán. No eran de él. Los reinos son del Rey eterno. Nunca ha habido otro rey que no sea Dios. Dios es el Rey eterno. El diablo no ha tenido reino. El diablo usurpó y llevó el reino que fue de la luz, lo sometió a las terribles tinieblas de la oscuridad. Y ahora viene a decirle al Señor Jesús: míos son los reinos. Viene a decirle al dueño de los reinos que ¿quién es el dueño? El usurpador. Viene a decir: yo tengo los documentos de los reinos, póstrate y me adoras. No es necesario que tú tengas que ir a morir a la cruz. ¿Para qué cruz? ¿Para qué sufrimiento? Yo te ofrezco un mejor camino sin sufrimiento. Póstrate delante de mí. Debemos notar que el Rey Jesús fue tentado de la misma manera como fueron tentados Adán y Eva. Y como somos tentados todos los hombres por los deseos de la carne, por la codicia de los ojos y por la vanagloria de la vida. Y les invito a que vayamos a 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice el Señor: no améis las cosas del mundo. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. Dice el Señor: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Qué le dijo el Padre al Hijo? Este es mi Hijo amado. El amor del Padre está en el Hijo. Por eso el Hijo no ama al mundo. Y la oferta que le estaba haciendo Satanás al Hijo de Dios eran ofertas del mundo. Y Jesús, el Señor, no ama al mundo porque el Padre está en él. Y el Señor Jesús conoce muy bien la palabra que dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne. ¿Tienes hambre? ¿Tienes mucha hambrecita? ¡Come! Dile a las piedras: haz un milagro. No que tú eres Dios, no que tú eres el Hijo amado de Dios. Dile a las piedras que se conviertan en pan. No que tienes mucha necesidad. Es muy sencillo. Mira ese papayazo que te está dando el Señor. Ahí está ese préstamo. Cógelo. Métete en deudas. Dios las va a pagar. Hoy en día los pastores ofrecen: si tú pagas y das diezmos y todas estas cosas, Dios te paga tus deudas. ¡Ale! Compra carro nuevo, televisor nuevo, disfruta de la carne en esta vida. Esa mujer tan bonita, esa niña tan querida, y mira a tu mujer en la casa que hasta te desprecia, y tú tan buen marido que eres. Ay, aprovecha la oportunidad. Eso no le pongas atención a Dios. Mira, ahí está servido en bandeja de plata. Tómalo, es tuyo. Tú eres hijo de Dios. Al fin y al cabo, que la salvación no se pierde. No creas, eso, la salvación no se pierde. Tú puedes echarte una canita al aire. Tranquilo, tranquila. Tómalo, es tuyo, satisface tus deseos de la carne. Pero el Señor Jesús no tenía deseos de la carne.
de llenar su vientre de viandas. Entonces viene la respuesta. El Señor dice, no améis las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Los deseos de los ojos. Mira todo lo que tengo para ti. Mira, todo esto es tuyo, si postrado me adoras. Y la vana gloria de la vida. Oh, tú eres hijo de Dios, demuéstramelo. Vete, camina, te llevo al pináculo del templo y tírate. Y verás que tú me vas a demostrar que eres hijo de Dios cuando los ángeles vengan y te recojan. Ahí voy a ver yo que tú eres el hijo de Dios. Yo quiero ver si tú eres el hijo de Dios. Bueno, cuando Adán y Eva cayeron en el pecado del Edén, no lucharon, no batallaron la batalla de la fe, como dice Hebreos. Vamos a ir a la carta de los Hebreos, en el capítulo 12. En el capítulo 12, versículo 2, donde dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren a aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen y pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre, como lo hizo Jesús. Cuando Adán y Eva cayeron en el pecado, Dios no lucharon hasta la sangre, no batallaron la buena batalla de la fe, sucumbieron ante las engañosas ofertas del tentador. Pero la característica más importante del segundo Adán, el Rey Jesús, es que Él sí lucha denodadamente contra su adversario. ¿Y cómo lo hace? En primer lugar, recuerda que dice el texto que Él estuvo 40 días. ¿Con quién? ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Tú crees que el Espíritu lo dejó? No, allí estaba el Espíritu, porque el Espíritu posó en Él. No, el Espíritu no vino y se fue, no, el Espíritu posó en Él. ¿Con quién estaba el Señor Jesús en el desierto? Con el Espíritu Santo, en oración, en meditación de la palabra. Pero pastor, ahí no dice que el Señor Jesús estaba orando y meditando. No, ahí no lo dice. Pero, no lo dice específicamente, pero podemos deducirlo por la forma como el Rey Jesús le respondió a su enemigo. ¿Qué hizo el Señor Jesús para derrotar al enemigo? ¿Qué arma blandió el Señor Jesús para contrarrestar el ataque del diablo? La santa palabra del Señor. Él sacó su espada de 2 filos que corta hasta lo más profundo, que discierne, que penetra, y en este caso que hirió mortalmente al adversario. Entonces veamos las 3 respuestas del Señor Jesús a su enemigo. En primer lugar le dice, Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Yo no necesito saciar mis necesidades con las cosas materiales de la tierra. El pan de este mundo perece. Por eso, luchar por el pan que a vida eterna permanece, la palabra de Dios. El Señor Jesús dijo, no me importa el pan de esta tierra. El pan de esta tierra no me sacia, no me quita el hambre. Yo tengo un hambre superior. ¿Se acuerdan ahí en Juan 4? Cuando vienen los discípulos y dicen, ¿será que el Señor ha tenido hambre? ¿Le han dado de comer? ¿Qué será? Y Él dice, yo tengo un alimento que no es de esta tierra. Es el alimento espiritual. No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. El Señor había sacado a Israel de Egipto y lo había llevado, ¿a dónde? Al desierto. ¿Qué hay en el desierto? ¿Qué comida hay? Fresas, lechugas frescas, peces, tomates rojos lindos. No, en el desierto no había nada.
Pero el pueblo abrió su boca y clamó al Señor, y el Señor les dio ¿qué? ¿Y qué es maná? El pan que bajó del cielo. O sea, el pan de vida, Jesucristo el Señor. Y el Señor Jesús le dijo, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra poderosa. No solamente de préstamo vivirás, no solamente de tu unión con otra mujer vivirás y disfrutarás de la vida. No solamente de la televisión disfrutarás, y de la discoteca, y del licor, y de las drogas. No, eso no te trae deleites en esa tierra. El verdadero deleite del hombre es comer del pan de vida que sacia el alma, el pan que sale de la boca de Dios. Ese es el verdadero pan del que necesitamos, el pan espiritual, la misma persona del Señor Jesucristo. Y dice, escrito está. Y cuando él dice escrito está, lo lleva a Deuteronomio, a la ley. Y la palabra de Dios dice, no está escrito de mí en la ley, en los profetas y en los salmos. ¿Qué estaba diciéndole el Señor a Satanás? Le estaba diciendo, solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es la verdad. Amados hermanos, ¿cuántas veces viene el engañador a tergiversar su palabra, a engañarnos aún usando la palabra de Dios? ¿Y tú le crees? El engañador se sabe la palabra. Mira que le dijo al Señor Jesús de la palabra de Dios. Enviará a sus ángeles. Enviará a sus ángeles a que te sostengan para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Qué le dijo a Eva? ¿Qué le dijo a Eva? Le dijo, Eva, ¿es verdad que el Señor dijo que no comieran de ningún árbol del huerto? Él tomó la palabra cuando el Señor le dijo, no comerán del árbol del fruto del bien y del mal. Él toma la palabra y la tuerce. Y así la estaba torciendo con el Señor Jesucristo. Y así la tuerce contigo. El engañador es sutil. Pero el Señor Jesús responde con el poder de su palabra. Con el poder de la poderosa palabra de Dios. Para la segunda tentación dice, también está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios. No tientes al Señor tu Dios. No tientes al Señor tu Dios. No tientes, amado hermano, al Señor tu Dios. No lo tientes. No lo tientes. ¿Cuántas veces tentamos a nuestro Señor y Dios? ¿Cuántas veces tocamos su santidad? ¿Cuántas veces transgredimos su santa ley? Estamos tentando al Señor nuestro Dios. El Señor Jesús le dijo al diablo, no tientes al Señor tu Dios. En tercer lugar le dice, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. El Rey Jesús libra la batalla con su palabra poderosa. No entra en argumentaciones con el engañador, porque Él es padre de la mentira. El engañador siempre te va a torcer la palabra, siempre va a convertir la verdad en falsas verdades, en verdades a media, la vuelve mentira. Y el Rey Jesús afirma que la palabra de Dios es veraz. Por eso el diablo tiene que huir, porque el Señor le dice, todo sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. La palabra de Dios es veraz. Y todo lo que ha dicho el Señor se cumple. Y si el Señor le dijo a Jesús, su Hijo amado, tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, es porque Él es el Hijo amado, en quien tiene complacencia. Y es por medio de Él que cualquier hombre que quiera satisfacer a Dios, cualquier hombre que quiera que Dios diga, este es Hijo amado mío, tiene que venir a través de Cristo. Porque si no es por Cristo, no complacerá jamás al Padre. Muchos hombres quieren hacer buenas obras, quieren dar dádivas para Dios, piensan que con eso se van a comprar a Dios. No, el Padre dice, el único que me complace es a mi Hijo. Por eso, para que tú vengas a Dios, tienes que venir a través del Hijo. Por eso el Hijo dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. El Rey Jesús batalla con su palabra.
Y él sabe y él confía que la palabra de Dios es verdad. El Rey Jesús reposa toda su batalla en la confianza absoluta a la palabra revelada de Dios. No améis este mundo ni las cosas que hay en él. Los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vana gloria de la vida. Y el Señor Jesús reposa toda su guerra en la confianza absoluta a la palabra que le ha dado su Padre. Y el Rey Jesús le dice a su adversario que él no tiene por qué demostrarle que verdaderamente él es el Hijo amado de Dios. Esa es una plena convicción por la palabra de verdad. El Hijo de Dios no tiene ni una sola duda de su procedencia. Por lo tanto, no necesita demostrarle a nadie su real naturaleza. Con que tú eres el Hijo de Dios, demuéstramelo. No, yo no tengo que demostrarlo porque estoy seguro de que soy Hijo de Dios. No tengo que demostrarlo. Muéstrame si tú eres Hijo de Dios. Camine, vamos y nos tomamos unos traquitos a ver hasta dónde alcanza, a ver si su Dios lo pida. No tengo que demostrarle al diablo que soy Hijo de Dios. Yo soy Hijo de Dios porque Dios ya me lo dijo. Porque Él me adoptó en Cristo. Porque soy su hijo, llevo su sangre preciosa en mí. Él me ha salvado. Ay, pero ustedes, los hijos de Dios, son unos pecadores terribles. No, Dios dice que yo soy santo. Y como santo he de vivir. Pero pecas. Échate la canita al aire. Tómate los traguitos. Vive la vida como quieras. Tú eres hijo de Dios, demuéstramelo. ¡No! Es suficiente su palabra y yo no tengo que demostrarle ni a usted ni a nadie que yo soy hijo de Dios. ¿Saben? Mi primera caída fue esa. Con que usted ahora es cristiano. Venga, nomás se toma una cervecita ya. No, es que... claro, el pastor le prohibió. No, a mí no me prohíbe nada el pastor. Entonces, estás en libertad, ven y tomamos. Embriaguémonos. No, yo ya no me embriago. Ay, hombre, ¿qué es una copita de vino? Venga, tomémonos una copa de vino. Pasémosla bien, amigo el ratón del queso. Allá cayó redondito, pretendiendo demostrar que yo soy hijo de Dios. Jesús no pretendió demostrar que soy hijo de Dios. Él demostró, él ya sabía, él tenía su convicción y no necesitaba demostrarle a nadie. Si tú eres hijo de Dios, no necesitas demostrarle a nadie que eres hijo de Dios. Si tú eres santo, no tienes que demostrarle a nadie que tú eres santo. Vive como santo, aborreciendo los deseos de la carne, la codicia de los ojos y la vana gloria de la vida. El problema del creyente es que no reconoce su naturaleza. La victoria de Cristo fue que reconoció su naturaleza, Hijo de Dios poderoso, portador de la palabra poderosa y en sí mismo la palabra de poder. Después de que el Señor Jesús, sin necesidad de alardear, blandiendo su espada de dos filos, libra la batalla, Él la gana. Porque dice el versículo 10, vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. El final del pasaje nos enseña que el Rey Jesús vence al príncipe de las tinieblas por su palabra de poder. Y tomando toda su autoridad del amado Hijo de Dios, le ordena, vete, Satanás, vete, Satanás. Soy el Hijo de Dios y tienes que rendirte a mí. No me rindo a ti. Ahora, la orden de la palabra es perentoria y de estricto cumplimiento aún para Satanás. Y esto nos demuestra que el diablo no es un ser autónomo que puede hacer lo que quiera, sino que él, como ángel creado por Dios, ángel caído, enemigo de Dios, está sometido a la autoridad de Dios, su creador y Señor. Y él no puede ir más allá de lo que Dios le permita.
Y en este caso el Rey Jesús, el Hijo amado de Dios, le ordenó y él tuvo que obedecer. Él tuvo que someterse y allí Dios muestra que ya no hay otro rey sobre la tierra, que Él es el Rey soberano, lleno de gloria y de poder. Amén. A Cristo nuestro Señor sea toda la gloria. Aleluya. El enemigo tuvo que obedecer. Wow. Y me gusta aquí cuando dice, entonces el diablo lo dejó. En Lucas dice, aunque por un poco de tiempo. Jesús, el Señor, iba a ser tentado frecuentemente, pero el diablo lo dejó en ese momento. O sea, el diablo tuvo que reconocer a regañadientes que Jesús sí es el Hijo de Dios. ¿Y cómo tuvo que reconocer? Porque el Hijo de Dios no cayó en la tentación, porque el Hijo de Dios no se dio ante pecado. ¿Y qué sucedió? Cuando el Hijo de Dios venció y el diablo le dejó, vino la gloria del Padre y le envió ángeles a que le sirvieran. Muy seguramente los ángeles le trajeron cordero asado, panes y frutas. No, le trajeron gloria y alabanza. Y cuando dice le servían, habla de culto, de adoración. Se rindieron ante Él y le adoraron. ¿Por qué le adoraron? Porque su pan no era de este mundo. Porque Él mostró su gloria al derrotar a nuestro enemigo, el pecado, a nuestro enemigo, la tentación. El Rey Jesús libra su primera batalla en la tierra y sale vencedor. Su enemigo terminó humillado. El diablo tuvo que salir huyendo. La tentación fue vencida y por primera vez el pecado no pudo dominar a un hombre. Por eso Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Yo soy el primogénito de la resurrección. Yo soy el primero y el último. Porque Él es el primer hombre que no fue tentado. Él fue el primer hombre el cual no pudo dominar el pecado. ¡Aleluya! El Rey Jesús es el Rey victorioso. Él ha ganado la batalla, ha derrotado a sus enemigos y los ha puesto por estrado de sus pies. El Rey Jesús ha vencido y ha dado una gran victoria a su pueblo escogido. El Rey Jesús ha vencido la tentación y el pecado y va delante de nosotros como poderoso capitán, dándonos la autoridad de su palabra para también derrotar a sus enemigos. Amén. Amén. Él ha vencido. Él es el Rey de gloria. Amén. Pero no solamente el Rey Jesús fue vencedor de la batalla, sino que también fue supremamente glorificado por los ángeles que descendieron del cielo para servirle y adorarle por su gran victoria. ¡Aleluya! Tenemos en el Rey Jesús a un poderoso Salvador. Amén. A Dios sea toda la gloria. A Cristo nuestro Rey Jesús toda la gloria. Al Espíritu Consolador toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Amén. ¿A qué conclusiones podemos llegar? En primer lugar, podemos concluir que el Rey Jesús no vino al mundo para establecer un reino terrenal. Él se humanó para conquistar el reino de Dios y su justicia. Él se encarnó para conquistar un reino espiritual, celestial y eterno. Cuando el Rey Jesús viene a nuestras vidas, Él establece su reino, desplazando el reino de las tinieblas que nos gobernaba y nos lleva a su admirable luz. Podemos concluir que el Rey Jesús en su conquista del reino espiritual tuvo una batalla frontal contra la tentación y el pecado, y que Él fue el primer hombre vencedor sobre nuestro adversario el diablo y sus artimañas engañosas. Y todo aquel que vaya detrás de Él es, juntamente con Él, más que victorioso. Amén. También vemos que esta batalla espiritual librada por el Rey Jesús fue ganada porque Él usó las armas espirituales y poderosas de Dios para derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Estas armas son la llenura del Espíritu Santo, la oración y la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cómo vamos a aplicar este sermón a nuestra vida diaria? Por medio de este pasaje podemos comprender que los hijos de Dios estamos expuestos a la acción del diablo, y que a pesar de estar en oración y ayuno, el tentador emprenderá fieros ataques contra nosotros. Si Él atacó nuestro
nuestro Rey Jesús, ¿cómo no habrá de atacarnos a nosotros? El Rey Jesús no nos libró de las tentaciones, no nos libró del diablo. El Rey Jesús libró la batalla y venció para que nosotros como creyentes seamos un ejército combatiente que libra la batalla en Cristo con la seguridad de que somos más que vencedores, con la certeza de que a cada paso vamos extendiendo el reino de Dios y su justicia y vencemos a nuestro enemigo. En segundo lugar, aplicamos a nuestras vidas que el Rey Jesús nos ha dado el ejemplo de ser vencedores del maligno y nos ha dotado de las armas espirituales y poderosas en Dios para derribar esos argumentos falaces con que viene el enemigo, que se levantan contra el conocimiento de nuestro Dios. Eva y Adán cayeron porque no conocían a su Dios, pero el Señor Jesús no cayó porque conocía a su Señor y Dios, a su Padre Celestial. Se conocía a sí mismo como Dios, conocía al Espíritu Santo que estaba en él, quien es Dios, y por esa razón él no cayó. Ahora nosotros, mediante el conocimiento de Dios, podemos vencer a nuestro enemigo. Tenemos la presencia del Espíritu Santo. Hemos sido dotados de la llenura del Espíritu Santo. Hemos sido dotados de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, pero debemos procurar su llenura. El Señor Jesús estaba lleno del Espíritu Santo. Nosotros debemos procurar su llenura. Tenemos la palabra poderosa como espada de dos filos. Conozcámosla, confiemos en ella, meditemos en ella, vivamos en ella y prediquemos esa palabra poderosa. De esta forma, al igual que nuestro Rey Jesús, venceremos a nuestro adversario el diablo y a sus tentaciones. Y finalmente, este es un llamado para todo aquel que está bajo el reino del maligno, que está dominado por el pecado. Hoy has conocido al único hombre que ha vencido la tentación y ha derrotado el pecado, el Rey Jesús. Él ha dado a su pueblo el poder para salir del reino de las tinieblas y entrar en el reino de su admirable luz. Solo en Cristo hay salvación. Corre a Él y serás salvo. Si tú no estás con Él, si no vives para Él, tu destino será fatal. Pero si ahora corres a Cristo y te humillas delante de Él y lo reconoces como el Rey victorioso, el Rey Jesús, el Rey Salvador, Él tendrá misericordia de ti y te llevará a una vida nueva. Nuestro Señor Jesucristo sea glorificado por siempre en su iglesia. Amén. Amén. Amado Dios y Padre nuestro, bueno eres tú y para siempre tu misericordia. Cada vez que abrimos tu santa palabra